Estamos estudiando, entendiendo las buenas nuevas y recordando lo que hemos visto, que es una gran verdad. Fuimos creados para ser un amigo y compañero de Dios. Así nos creó el Señor, para estar en amistad con Él, en relación con Él. Así fue como nos creó Dios. Por lo tanto, no estamos completos solo cuando estamos en relación con Dios. Al ser humano le falta algo, siente un vacío en su corazón porque no se encuentra en relación con Dios, porque Él fue creado para tener relación con Dios. El hombre fue creado para tener una relación con Dios y para tener una íntima relación con su creador. Fue creado a imagen de Dios para conocer y deleitarse en él, para disfrutarlo como un gran amigo. El hombre fue diseñado para vivir dependiendo de Dios, en una relación de dependencia como padre e hijo. Nosotros somos el hijo que requiere de la atención de Dios. Y eso lo necesitamos. Si no lo tenemos, hay un gran vacío en nuestro corazón. Y también fuimos creados para contener la vida misma de Dios y para vivirla, es decir, para hacer su obra, para ser instrumentos de Él, para hacer la obra de Él. No se quiere pasar y ya no le hallo que mover. Ahí está. Las buenas noticias proveen la solución a los problemas del hombre de la separación de Dios. El evangelio consiste en que Dios asumió la responsabilidad de restaurar nuestra relación. Él fue el que tomó la iniciativa para tener una relación con nosotros. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa, fue Dios mismo quien tomó la iniciativa al enviar a su Hijo a morir por nosotros en una cruz y pagar la cuenta que debíamos para poder tener una relación íntima y personal con Dios. Y una vez que tomamos la decisión de recibir, de aceptar que Jesús vino a pagar por mis faltas y de reconocerlo ante Dios como el único Salvador verdadero, hemos sido perdonadas total y completamente por Dios. Somos plenamente e incondicionalmente amadas por Dios. Dios nos acepta total y completamente a través de Jesucristo. Es decir, no pone condiciones. Él no dice, sí, Liz, te amo, sí, y lo que quiera. No, Dios nos acepta total y completamente a través de Jesucristo. Nos ve como si fuéramos Jesucristo mismo y nos ve limpias y puras. Dios nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Y podemos experimentar una vida abundante porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios desea vivir a través de nosotros por su Espíritu Santo, ser sus instrumentos, cumplir su obra a través de nosotros. Cualquier distorsión de las buenas nuevas conduce a problemas, conduce a serios problemas. En cualquier momento que no comprendamos las buenas nuevas del Evangelio, veremos nuestra relación con Dios y la vida cristiana de modo distorsionado. La esencia del Evangelio no es poner al hombre en el cielo, sino poner a Dios
dentro del hombre. Ese es el objetivo del Evangelio, que Dios reine en nosotros. Pero ¿cuáles son las distorsiones que podemos tener? Algunas de las distorsiones que podemos tener. Pues puede ser que veamos la salvación solo como un boleto para ir al cielo. ¿Qué conduce esto? Si yo sigo viendo la salvación solamente como un boleto para ir al cielo, pues entonces mi vida va a continuar siendo independiente de Dios. Es decir, yo voy a llevar mi vida y no me va a importar lo que Dios opine. También puede suceder que niegue la relación que Él desea que disfrute. Es decir, no busco una relación íntima con Dios, sino estoy solo en la superficialidad, disfrutando nada más de su regalo de salvación para ir al cielo, pero no de su regalo de comunión con Él. También puede ocasionarnos buscar nuestra felicidad en otro lado. Y al estar buscando nuestra felicidad en otro lado, estaremos dependiendo de los demás en lugar de depender de Dios o dependiendo de las situaciones que acontezcan para ser feliz. Yo necesito ser feliz, sí, y allí va a haber muchas cosas que vamos a poner que me son indispensables para ser feliz. Si solamente estoy viendo la salvación como un boleto para ir al cielo. Pero si veo la salvación completa como un boleto para tener una amistad con Dios, una dependencia de Dios, entonces mi llenura estará en el Señor y no en otras personas o en otras cosas. Sin embargo, la mayoría de los cristianos ven el Evangelio como el esfuerzo para llevar al hombre al cielo, el esfuerzo que ha hecho Dios para llevarnos al cielo. Sin embargo, la salvación es más que el perdón y es más que el ir al cielo algún día. Si solamente tratamos de fijarnos en el cielo como meta, perderemos de vista el hecho de conocer a Dios a través de su presencia en nosotros. Nos perderemos de lo más valioso, de una vida abundante, de lo que Jesús ha prometido, que brotarán ríos de agua viva dentro de nuestro ser. Pero si nada más lo vemos como un boleto para ir al cielo, nos perderemos de todo eso. También otra distorsión puede ser que veamos el perdón de Dios como incompleto. Es decir, nada más me perdonó algunas cosas, pero no todo. O también que lo veamos como condicional. Es decir, que Dios me perdona si hago ciertas cosas. Entonces estará incompleto el perdón de Dios en mi vida. Esto puede traer como consecuencia creer que Jesús murió solo por los pecados cometidos antes de que fuésemos cristianos, antes de recibirlo. Él pagó por los pecados pasados. Si yo creo que nada más pagó por los pecados pasados, entonces estaré muy inquieta sobre mi comportamiento. Y sabes qué, aún siendo creyente, seguirás pecando. Y tu culpabilidad te caminará sobre la cabeza. Si solamente crees que Jesús murió por los pecados cometidos en el pasado. Jesús murió por tus pecados cometidos en el pasado, en el presente
y en el futuro, porque Él nos asegura la salvación. ¿Qué necesitamos nosotros? Recibirle como nuestro Salvador, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecadora y que requiero de tu salvación y que tu Hijo Jesucristo vino a pagar por el pecado que yo he cometido para perdonarme. Y yo quiero ese perdón. Yo quiero tener esa paz contigo. Yo quiero tener esa relación contigo. Si nosotros tomamos la decisión de abrirle la puerta, el Señor entrará. Y ¿sabes qué? Llenará tu corazón y tu vida del Espíritu Santo, el cual empezará a hacer una obra dentro de ti que te transformará. Pero si yo creo que el perdón de Dios es condicional o incompleto, entonces empezaremos a creer que debemos pedir perdón continuamente y con frecuencia antes de ser perdonado. Estaremos pensando que Dios está molesto con nosotros y que aún recuerda nuestros pecados, y la culpabilidad nos estará abrumando. Nos veremos como seres perdonados condicionalmente en vez de totalmente. Y entonces, como hay condiciones para que me perdone, pues yo nunca las podré cumplir y seguiré sintiéndome no perdonada. Veremos como seres humanos perdonados condicionalmente, emocionalmente culpables y temerosos al castigo, lo cual crea distancia en nuestra relación con Dios. Cuando un niño sabe que se portó mal y el papá le dijo, te voy a castigar cuando lleguemos a la casa, todo el recorrido desde donde estaban hasta la casa, el niño se sentirá distanciado de su padre porque estará esperando el castigo. Esa misma sensación tendremos si consideramos el perdón de Dios incompleto o que tiene condiciones. Y también nos ocasionará pedir continuamente perdón a Dios, pero nunca experimentar la paz que trae su perdón, porque sentiremos que nunca fue suficiente pedirle perdón y nunca fue suficiente lo que hemos hecho. Pero el perdón que Jesucristo ofreció en la cruz es un perdón completo, completo. También, si podemos tener la distorsión de creer que somos salvados ante todo para servir a Dios. Fíjense que fuimos salvadas para amar a Dios. Recordemos el principal y primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues si ese es el primer mandamiento, es porque es lo más importante por lo que fuimos salvados, para amar a Dios. Pero muchos creyentes tienen la distorsión de que fuimos salvados para servir a Dios. Es cierto, Dios quiere que le sirvamos porque es útil, pero primero quiere que le amemos. Y como consecuencia de ese amor, le sirvamos. No sé si se han dado cuenta, a lo mejor con sus hijos, cuando un hijo te ama y está haciendo las cosas porque te ama, te sirve porque te ama. Se nota en su actitud, en su corazón, en la atención que pone hacia lo que está haciendo para servirte, porque te ama.
Pero cuando un hijo se siente obligado a servirte, lo hace con una actitud muy diferente. Y lo podemos percibir nosotros que somos humanos, de que lo está haciendo por obligación. Y si Dios conoce hasta lo que pensamos, pues Dios con mayor razón se da cuenta cuando lo estamos haciendo por obligación o porque le amamos. Y Él quiere que le amemos y como consecuencia le sirvamos, que sea un fruto de haberlo amado, de estar agradecidos con Él o agradecidas con Él, porque nos ha perdonado, porque Él tomó la iniciativa. Tratar de hacer las cosas para Dios a fin de ganar su aceptación será una consecuencia de sentirnos salvados ante todo para servir a Dios. Estaremos luchando con Dios para que nos acepte. Esa será una consecuencia. Vivir en nuestras propias fuerzas y talentos en vez de depender del poder del Espíritu Santo. Estaremos aprensivas, preocupadas, angustiadas porque sucedan las cosas como nosotros queremos que sucedan. Porque no estaremos confiadas en el poder del Espíritu Santo y en que Dios tiene control de todo lo que acontece. Viviremos en nuestras propias fuerzas, manipulando a los demás para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Como consecuencia, también creeremos que Dios está más interesado en nuestra conducta que en una relación con nosotros. Que a Dios le interesamos que seamos unos soldaditos obedientes y no pensadores. Pero Dios lo que busca de nosotros es una relación de amor con nosotras, una relación de continuo amor. Y cuando estemos en esa relación, no estaremos en una dependencia del amor de otros. No los necesitaremos. Apreciaremos mucho el amor de los demás, pero no dependeremos de ellos. Es una gran diferencia. La actitud es bien diferente. Me agrada que me ames, pero yo tengo mucho que ofrecerte. Tengo mucho que darte. Quiero darte a ti. No necesito que tú me des para que yo esté feliz. Me agrada que me des, me agrada que me ames, me agrada que me trates bien, pero no estoy en una necesidad de que mi vida se desbarata si tú no me das lo que yo necesito. Estaremos confiadas en que Dios nos está dando lo que necesitamos y Él satisface completamente nuestro ser de tal forma que desborda de amor hacia los demás, desborda de atenciones hacia los demás, desborda de cariño hacia los demás, porque Dios me ha llenado. También si creemos que somos salvados para servir exclusivamente a Dios, entonces puede ser que nos sintamos muy orgullosas espiritualmente porque nuestro rendimiento, nuestros talentos o nuestros sacrificios están logrando que Dios nos ame, cuando no es así. Dios nos ama incondicionalmente y no requerimos de ciertos comportamientos para que nos ame. Pero si sentimos que lo estamos logrando, entonces estaremos orgullosas espiritualmente. Cuando reconocemos que es Dios el que nos ama
estaremos en lugar de orgullosas, completamente agradecidas al Señor por su perdón incondicional. Agradecidas versus orgullosas. Agradecida por su gran misericordia para conmigo, por su perdón tan grande que ha tenido conmigo. Mis pecados que antes los veía como pecaditos, ahora los veré como grandes faltas ante la presencia de Dios Santo, que me ha amado de tal manera que yo no he sabido amarlo como a Él le corresponde. Yo debería amarlo mucho más de lo que Él me ama. Sin embargo, no llego ni a la punta de sus pies en mi amor que le puedo dar a Él. Reconozco que no le he amado como Él se merece. Reconozco que he faltado y reconozco que soy pecadora continuamente, una pecadora perdonada, amada por Dios. Todo el mérito es de Dios. Nada del mérito me corresponde a mí. Por eso, si yo creo que soy salvada para servir a Dios y me siento orgullosa de lo que estoy haciendo, me llenaré de orgullo y me transformaré en una farisea. Esos eran los fariseos. Y también hay fariseos cristianos que se llegan a sentir muy orgullosos por sus logros. Creer las buenas nuevas progresivamente nos va transformando. Nuestro propósito y significado que le damos a la vida cambiará. Nuestro propósito será distinto, ya no será ser feliz como la mayoría de la gente, sino ahora será disfrutar de una relación de amor con Dios. En vez de siempre tratar de evitar la aflicción, empezaremos a ver los problemas como oportunidades para conocer a Dios como una experiencia personal. Les quiero platicar que hoy por la mañana me enteré que mi cuñada, esposa de mi hermano mayor, le detectaron cáncer, un cáncer muy agresivo. Y platicando con ellos les dije, porque pues es la primera vez que les toca vivir una situación tan difícil. Y les dije, van a ver cómo Dios les va a enviar de manera increíble una paz y una seguridad de que Dios está con ustedes como nunca antes. Experimentarán, les decía a ellos, una relación mucho más profunda con Dios. La verdad es que van a crecer de una manera formidable en su relación con Dios. Ellos están muy cerca del Señor, pero ahora estarán muchísimo más, porque esta situación los hará experimentar una relación más profunda con nuestro Dios. Filipenses 3, 8 y 10a dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, todo aquello que yo antes estimaba como mis grandes logros, ahora no son nada, a diferencia de haber y de tener la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ya no vale nada, porque a cambio
he ganado a Cristo. He recibido a Cristo y ya eso es basura. Tener estudios, tener posgrados, haber logrado esto, haber logrado estos premios, haber tenido esas oportunidades. Gracias, Dios, porque me las diste. Pero el haberte conocido es lo mejor que me pudo haber sucedido. Mi propósito y significado de la vida cambiará por tener una relación de amor profundo con el Señor. La manera en que vemos a Dios y le respondemos cambiará. El Evangelio demuestra la hermosura de la gracia de Dios y de su amor incondicional por nosotros. A medida que más creemos en el amor de Dios, más fácilmente confiaremos en Él cuando estemos en dificultades. Si confiamos que Dios nos ama como la niña de sus ojos, sabemos que las dificultades que enfrentamos tienen un buen propósito y le creeremos aunque nosotros no veamos el buen propósito, aunque parezca la desgracia más vil, confiaremos en que Dios tiene un buen propósito. Y algunas veces en esta vida podremos alcanzar a ver ese gran propósito que Dios tenía. Y algunas veces la veremos hasta el cielo. Pero seguiremos confiando en que Dios tiene un buen propósito con nuestros sufrimientos y aflicciones. Entonces, entre más creemos en su amor, más confiadas estaremos en Él. Nos acercaremos a Él cuando estemos en apuros o cuando fallemos. Nos acercaremos a Él confiadamente porque nuestro Dios nos ama. En Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, Señor, es donde yo soy saciada y no necesito nada más. No necesito que tú resuelvas mis problemas. Es más, mis problemas me han acercado a ti y gracias por mis problemas, porque me has permitido experimentar más plenamente tu presencia. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el que no pongan en las riquezas, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Estaremos confiadas en su amor y descansaremos en su amor para disfrutar de las cosas en abundancia que Dios nos dará de su presencia. También veremos, ahí está, la manera en cómo nos relacionamos con los demás cambiará. Nos veremos a nosotras mismas como las hijas amadas de Dios, no solo como pecadores perdonados, también como hijas amadas. Comenzaremos a relacionarnos con nosotros del mismo modo como Dios se relaciona con nosotros. Perdonaremos, amaremos y aceptaremos a los otros de manera incondicional y con el mismo modo y con la misma intensidad con que creemos
que Dios nos ha perdonado, amado y aceptado. Fíjense, nuestra capacidad de perdón está directamente proporcional, relacionado con lo que creemos del amor de Dios. Y veámoslo en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Como Dios nos perdonó. Está relacionado nuestra capacidad de perdón, nuestra benignidad para con los demás, la misericordia que tendremos para con los demás. ¿Qué significa misericordia? De dar a los demás lo que no se merecen. Perdonar a los demás aunque no se lo merezcan, porque tú has sido perdonado sin merecerlo. Entonces, puedes perdonar a otros. Si Dios lo hizo por mí, Dios va a poner en tu corazón la capacidad de hacerlo por otros. En Colosenses 3:12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestra capacidad de perdón estará relacionada con la capacidad de perdón que creemos de Dios. Y nuestra relación con los demás cambiará. En lugar de estar demandando que los demás se comporten de cierta manera y que nos amen, estaremos dando, porque Dios llenará nuestro corazón, saciará nuestra sed y de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva. Desbordará el amor de Dios para con nosotros. Recibir a Cristo en nuestra vida se decide solo una vez. Sin embargo, creer en las buenas nuevas no es solo una decisión de un momento, sino continúa. Diariamente debemos continuar creyendo y obrando en cosas que ahora son reales para nosotros. Esto involucra que la muerte de Cristo en la cruz garantiza nuestro perdón y nos habilita para disfrutar una relación íntima de amor con Dios. También debemos afirmar que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y desea vivir la vida de Cristo a través de nosotras. Entonces, empezaremos a transformarnos en el propósito y significado que le vemos a la vida, en la manera que vemos a Dios y le respondemos, y también en cómo nos relacionamos con otros. Vamos a la lección 3 que les envié para que imprimieran y nos pide lo siguiente. Dice lo siguiente la lección 3. Dice, meta comprender mucho mejor en la escritura el perdón total que Dios nos extiende. Conocer y gozar del perdón de Dios es imperativo para la salud espiritual de una vida cristiana. No sé si han visto a gente que está continuamente enojada, molesta y que desborda enojo en su corazón. ¿Saben por qué es? Por su falta de perdón con Dios. Se siente mal porque no ha encontrado el perdón en Dios.
Pero cuando nosotros lo encontramos, empezamos a gozarlo. Y ese gozo hará que la salud espiritual de nuestra vida cristiana se mejore. Qué increíble es el gozo de que tenemos cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nuestros pecados. Podemos ahora entrar en confianza a su presencia, con la seguridad de que nuestros pecados no solo han sido perdonados, sino, ¿saben qué? Olvidados. Esto quiere decir que Dios nunca nos va a encarar con nuestros pecados pasados. Se le olvidaron. Ya no los tomará en cuenta. Pregunta número 1. ¿Qué pecados ha sentido usted que Dios aún considera en su contra? Y espero que hayan tenido tiempo de pensar, pero allí debemos colocar lo que sentimos que aún el Señor no ha perdonado, lo cual es un error, lo sentimos, pero es falso. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, es decir, no éramos judíos, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Después de leer cada uno de estos versículos, diga usted lo que le está comunicando acerca del perdón de Dios y personalice su respuesta. Jesús ha anulado el acta de decretos que había contra mí, que me era contraria, quitándola de en medio de mí y clavándola en la cruz. Allí en la cruz está todo mi pecado. Y si quieren, dense la oportunidad de tomar una cruz y poner ese pecado que sientes que no has perdonado y pegarlo allí en la cruz, ese papelito donde escribieron, pegarlo allí en la cruz, porque allí en la cruz Jesús pagó por ese pecado que estaba en tu contra. Jesús pagó, ya no debes sentirte culpable. Entonces, personalízalo, ponlo a tu nombre. Este pecado que yo siento que no me ha perdonado, Dios lo anuló, el acta de decretos que había en mi contra, que me era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No sé si han experimentado, pero cuando uno se encuentra en una relación enamorada con un hombre, con el esposo, y disfruta de una relación profunda, de una relación física, llega el momento en que no hay que decir las cosas, simplemente hay que mirarse a los ojos y uno a otro se pueden adivinar lo que se tratan de decir. Bueno, pues así quiere tener la relación Dios contigo. Callará de amor, explotará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando ese enamorado nos llevaba a serenata o nos cantaba las canciones al oído, esa relación quiere tener Dios contigo, ser tu enamorado, el más ferviente enamorado que Tita puede tener, el más ferviente enamorado que Angélica puede tener, el más ferviente enamorado que Tere puede tener, el más ferviente enamorado que Alejandra puede tener.
Ese es Dios y Él se gozará sobre ti con alegría. También, Salmo 103:12. Cuánto está lejos del oriente al occidente, así de lejos hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya no están más mis rebeliones presentes, lo que yo hice contra Dios, ya no está más. Dios las alejó tan lejos de lo que está el oriente del occidente. Personalízalo, vuélvelo tuyo. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo borré tus rebeliones. Te amaba mucho y te amo mucho, pero me amo a mí y te necesito a ti. Por eso tus rebeliones las borré por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Los borré, los borré. Romanos 1:a. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si yo creo que Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados, si yo creo que Dios lo envió en sustitución por mí, esto es suficiente para que ninguna condenación haya en mi contra. ¡Qué felicidad! Ya no tengo que cargar con ninguna culpa. He cometido muchos errores, muchos pecados, pero Dios los ha perdonado. ¿Cuántos pecados le ha perdonado Dios? Recuerde que Jesús murió por todos los pecados del mundo. Eso significa que Él ya pagó también por todos sus pecados futuros. Algunas personas creen que si hemos pedido perdón, entonces Dios nos ha perdonado. Sí, debemos pedir perdón. ¿Por qué debemos pedir perdón? Porque es reconocer ante Dios que lo que hicimos estuvo mal, que Dios tiene razón en decir que eso está mal. Entonces, es como cuando a un hijo le decimos, a ver, hijo, repite conmigo, no debo ver la tele antes de hacer la tarea. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de que internalice el niño que la tarea se hace antes de ver televisión y que él esté de acuerdo contigo que lo primero es la tarea y luego la tele. Igual es con Dios. Cuando nosotros le confesamos nuestro pecado, le estamos diciendo, tú tienes razón, Señor. Yo estoy mal. Eso que hice está mal. Es un reconocimiento de que estamos equivocados. Por eso debemos pedir perdón, porque es sano para nosotros estar reconociendo nuestras faltas, porque eso nos ayuda a no volverlas a cometer, como el niño. El repetir y el repetir le ayuda a no volverlo a cometer, a que su mente en el momento que va a prender la tele, ya hice la tarea, no, entonces se regrese, le ayude a recordar. Entonces, es sano, es lo correcto para nosotros reconocer que estamos en pecado, que estamos mal y nos va a ayudar a no volver a hacer. Pero no es indispensable para el perdón de Dios. ¿Por qué? Pensemos en esto. Pensemos en una persona que va caminando por la calle y de repente una moto lo avienta por allá. Y entonces la persona dice, bruto, o alguna grosería por el estilo, o peor la grosería. ¿Por qué me hiciste esto? Y se muere. Entonces no alcanzó a pedirle perdón a Dios
por el pecado cometido, que es muy humano. Es muy humano enojarse cuando alguien comete una injusticia contra nosotros. Es muy humano. Pero si él había creído en el Señor Jesucristo, él será salvo, aunque en el último segundo haya cometido un pecado y no haya tenido oportunidad de pedir perdón. Si no fuera así, entonces estaríamos dudando de nuestra salvación. Y la palabra de Dios expresa claramente que siempre tenemos seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto, no puede ser que esté supeditado a que pidamos perdón. Es sano, es correcto, lo debemos hacer, pero si nos llega a pasar o que ni siquiera reconocimos que muramos sin haber reconocido que cierta cosa era un pecado, entonces pues ya Dios no nos perdonó ese pecado y entonces pues no somos salvos si estamos creyendo que es indispensable el reconocimiento. Además, muchos de nuestros pecados, les aseguro que ni nos acordamos de ellos. Los hemos olvidado porque en su momento no fueron trascendentes para nosotros o no los consideramos pecado. Y pues nunca se los hemos llevado a Jesús para pedirle perdón porque ni nos acordamos de ellos. Pero aunque no nos hayamos acordado de ellos, Jesús los ha perdonado. Dios sí los conoce y nos ha perdonado completamente. Y por último dice, escribe una carta agradeciéndole a Dios por su perdón total, completo. Esté agradecida con Dios. Dense la oportunidad de escribirle esta carta para comunicarle a Dios nuestro agradecimiento por su perdón. Es una decisión de abrirle el corazón al Señor y el Señor va transformando. No se trata de un cambio de religión, es un estilo de vida. Y no dejes de hacerlo lo más pronto posible, una oración al Señor, diciéndole, y verás, es algo sorprendente cómo el Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a hacer cosas diferentes. Y tú dices, ay caray, yo soy esta, te vas a encontrar con que no te reconoces. Ajá. Y no es un cambio de religión, es más que un cambio de religión, o sea, es un cambio de estilo de vida, porque empieza uno a descubrir muchas cosas, muchas verdades, porque empiezas a amar al Señor y entonces quieres conocerle. Es como cuando un muchacho te gusta, pues oye, buscas dónde encontrártelo en una fiesta y en esto y en lo otro, ¿verdad? Pues igual sucede con Dios, o sea, yo necesito conocerlo porque estoy interesada en conocer más a Dios. Y eso va cambiando tu forma de vida, tu forma de vida. Por eso yo digo es más profundo que una religión. No quiere decir que no vas a poder seguir asistiendo a una iglesia católica, sí vas a poder seguir asistiendo a una iglesia católica, pero vas a tener una relación más profunda con Dios y eres cristiana. Pues vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado completamente y tú quieres vivir una relación profunda con nosotros, una relación íntima, donde estemos viéndote a cada momento, en cada situación que enfrentemos, viendo tu poder, viendo tu actuar y viendo lo que tú quieres que hagamos, reconociendo que tú nos vas moviendo y llevando a paso a paso. Quieres ir con nosotros por la vida. Ya nunca más estaremos solas, porque tu presencia estará en nosotros. Gracias, Señor, por ese gran regalo que nos has dado. No lo merecíamos, de ninguna manera lo merecemos, pero tú lo has hecho por mí. Lo has hecho por cada una de nosotras, Señor, y te estamos tan agradecidas. Y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde de tal manera que desbordemos de amor hacia los demás. En el nombre de Jesús te doy gracias y por los méritos de Cristo en la cruz.
Amén.